sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te da la bienvenida al culto familiar. Como matrimonio nos unimos a suplicar al Señor su bendición, su gracia y su favor. Para eso, hermanos, tenemos que reunirnos como matrimonio con nuestros hijos y nietos, pedir al Señor ese cerco protector que cada uno necesita. Estamos dando la bienvenida a todos aquellos que por primera vez han sintonizado esta red de canales del Evangelio Eterno. Se está llevando el matrimonio. Sean bienvenidos. Queremos en este día consagrar el hogar, la familia, en las manos de Dios, a través de la oración. Buscar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en cada necesidad. Vamos a hacer la oración en este momento, suplicando al Señor su favor para cada uno de nosotros. Si no puedes arrodillarte, inclina rodillas espirituales, pero cada vez que le vemos alguna necesidad, hagámoslo con reverencia. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, de rodillas humildemente venimos a darte la honra, la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Digno eres, Señor, de recibir el imperio, el poder y la majestad por la eternidad. Gracias, Hijo de Dios, porque intercedes todavía por nosotros. Gracias, Hijo de Dios. Da gracias, Señor mío, en este día y favorece, Padre, las súplicas que se elevan. Oramos ante todo, Señor, dando gracias por el Espíritu Santo, dando gracias por esa sangre sagrada. Te damos gracias, Hijo de Dios, porque estás en este lugar. Alabo tu presencia y bendigo tu santo nombre. Pongo en este momento, Señor mío, el área espiritual de cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras debilidades, y si hay algo que te ha ofendido, Señor, rogamos ante todo que nos perdones. No es el deseo, Señor, de ofenderte, y constantemente lo hacemos. Perdona esa falta, perdona ese pecado, y da gracia en reconciliarnos. Suplico por las familias, por los matrimonios, y te ruego por nuestros hijos y nietos. Hacemos ruegos, Padre, por una protección divina para cada uno de nosotros. Edifica hogares, Señor, y bendice matrimonios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la familia, el matrimonio, y suplicamos al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad. Queremos poner la base del ministerio
de oración la palabra de Dios que está en el libro de Colosenses 2:8. La palabra de Dios nos va a hablar, hermanos, de lo que se va a dar la reflexión. Halloween, tradición engañosa. Dice así Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, lo que Dios nos va a hablar, lo menciona Él. No son palabras ni filosofías huecas, como lo dice la palabra, sino es la verdad. Halloween, tradiciones engañosas. De eso se va a hablar. Llevemos, hermanos, la palabra de Dios con temor y temblor, que esta palabra, hermanos, nos haga reflexionar si estamos cometiendo faltas, errores, por ignorancia a la palabra de Dios. Dios nos dé la luz y el entendimiento para mirar el peligro en donde se encuentra uno. Estamos llevando este día el culto familiar y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, que sea Él el que dé la convicción en cada uno de nosotros y lo que se testifique en el hogar sea lo que Dios demanda. Sergio, lo que Dios nos va a hablar en este día está basado en Colosenses 2:8. Amén, así es. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos ilustra, es la que nos revela, es la que nos guía, es la que alumbra nuestra mente, es la que acrecenta nuestro conocimiento espiritual en las cosas de Dios. Es por ello que nos refugiamos en un escrito está, para que todo lo que podamos nosotros comentar, reflexionar y leer a través de su santa palabra sea una verdad. Siempre nos apegamos, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos dice. Es por ello que es la invitación que tome usted su Biblia, lea usted los versículos y compruebe que lo que se está hablando es porque está escrito. Recordemos, hermanos, cómo cuando Dios creó al mundo, que lo creó de una manera perfecta, se manifestó también la maldad. Y la maldad se manifestó a través del engaño. El engaño fue la primera manifestación de maldad en este mundo. El adversario, hermanos, tomó un disfraz. Ese disfraz, hermanos, lo usó para engañar a Eva. El adversario se disfrazó de serpiente. Tuvo una comunicación con ella y se dejó seducir por las palabras sutiles y por las palabras de astucia del adversario. A partir de entonces, el adversario, hermanos, es un mentiroso, porque viene a tratar de ocultar la verdad que es real de la palabra de Dios por una mentira. Y a partir de entonces, hermanos, el hombre ha adquirido ciertas costumbres y tradiciones que el adversario hace ver como buenas, siendo malas. Por eso en esta oportunidad vamos a hablar, hermanos, de una festividad que el mundo en general celebra y por lo cual no hay motivo de celebración para el creyente. Y esto lo hace por medio de una tradición. Esa tradición se ha vuelto una costumbre. El 31 de octubre de cada año se celebra lo que el mundo conoce como el Día de los Muertos, como la Noche de Brujas o como el Día de Halloween. Y todo eso se ha hecho una tradición que muchas veces el hombre en su ignorancia celebra. Pero lo que realmente está celebrando es el disfraz que está usando el adversario para engañar a la gente. Por eso vamos a hablar de este día del Halloween, cómo se ha hecho una tradición. La tradición, hermanos, es un modelo heredable que se transmite de una manera individual o de una manera colectiva.
de alguna enseñanza o de alguna experiencia adquirida y pasa a ser como parte de una identidad para una persona o para una colectividad. Nosotros, hermanos, tal vez tengamos tradiciones por medio del arte, de la música, de la comida, porque nos identificamos de dónde somos. Cualquier tipo de tradición que no está en contra de la palabra de Dios y de la voluntad del Señor pueden ser tolerables. Pero hay malas tradiciones y ahí es donde nos vamos a enfocar. Para el cristiano, hermanos, y esto lo tenemos que enfatizar, cualquier tradición que no está de acuerdo con la palabra de Dios, la tenemos que desechar. Y de ahí viene, hermanos, la celebración del día de Halloween, que muchos hacen en ignorancia porque no saben el trasfondo espiritual que la está provocando. Y esa es obra del adversario. Por eso en esta oportunidad vamos a insistir en ese punto. En el día de Halloween, o también conocido Día de los Muertos, la Noche de Brujas, que son todas abominaciones delante de Dios, porque la misma palabra de Dios nos las dice. Aquí leíamos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 y el versículo número 8, cómo la misma palabra de Dios nos exhorta a no ser engañados. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Las filosofías, hermanos, es un conjunto de enseñanzas que generalmente el mundo en común enseña como una verdad en algún punto determinado. Pero la Escritura dice que no debemos de ser engañados por el conocimiento del mundo. Aquí ya está una primera prevención para no celebrar algo que no conocemos. Por eso el apóstol lo reafirma categóricamente. Mirad, está atento, que nadie se engañe por medio de las filosofías o de las enseñanzas y huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque no tienen valor, según las tradiciones de los hombres. Y aquí la misma palabra de Dios habla que hay algunas tradiciones que son impuestas por los hombres. Toda tradición en este mundo, hermanos, proviene de la mente del hombre. Y así como mencionábamos que hay tradiciones que se pueden tolerar, hay tradiciones que se deben de desechar, porque la misma palabra de Dios nos los va a mostrar. Y el apóstol Pablo nos está haciendo esta advertencia según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Los rudimentos son las enseñanzas, es decir, conforme a lo que el mundo te enseña y no según Cristo. Entonces la palabra de Dios es muy clara, hermanos, para estar apercibidos, para estar en alerta, para no caer en el engaño del adversario y celebrar algo que no conocemos o que tal vez sí conocemos, no hemos investigado, que muchas de las tradiciones que el mundo, inclusive cristiano, celebra, tienen un trasfondo espiritual de maldad. Aquí en el versículo 20 de Colosenses capítulo 2, la Escritura sigue diciendo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, aquí el apóstol Pablo nos está llamando la atención, que si realmente somos cristianos, hemos aceptado la salvación de Cristo, pero también hemos aceptado obedecerle, entonces hemos muerto al viejo hombre.
porque Cristo pagó por todos los pecados del hombre en la cruz del Calvario. Él los llevó cautivos. Nosotros fuimos libres porque he creído en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor. Y por lo tanto, Pablo lo expresa de esa manera, porque si habíais muerto con Cristo, es decir, el viejo hombre lleno de maldad, de pecados, de vicios, ha muerto en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, en cuanto a las enseñanzas del mundo. Toda mala enseñanza que antes practicaba, ahora en Cristo ya no la tengo que practicar. Amén, amén. Y luego hace una pregunta: ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Es la pregunta. Si conoces de Cristo, si conoces su ley moral, si conoces su ley escrita, si conoces las advertencias que nos hace en amor, pero con mucha verdad, entonces, ¿por qué seguimos practicando tradiciones que Dios no aprueba? Usted posiblemente diga, es que yo no sabía. Bueno, si usted no lo sabía, estamos leyendo la Biblia. Y la Biblia es la que nos va a convencer. Por eso comentábamos a un principio, tome usted su Biblia y lea los pasajes bíblicos. Pero no solamente leer un versículo, tenemos que leer el contexto para entender lo que la palabra de Dios nos hace resaltar en un versículo en específico. Por eso es la invitación, leamos la Biblia. Aquí en el versículo número 23 de Colosenses 2, la escritura dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿Cuáles tales cosas? Todas las doctrinas engañosas, todas las sutilezas y las filosofías huecas del hombre. A eso se está refiriendo el apóstol. Todas esas enseñanzas, como dice la Escritura, tienen una reputación de sabiduría, porque la gente ignorante, ese tipo de cosas, hermanos, la ven como una revelación para ellos. Pero sin en cambio, a la luz de la Escritura, es una mentira. Es una mentira que está velada para que la verdad no se conozca. Por eso dice que mucha gente, hermanos, de una manera voluntaria, las hace como una verdad. ¿Por qué? Porque ha sido engañado. Y sigue diciendo la Escritura, y en duro trato del cuerpo, porque nuestra naturaleza, hermanos, se deja llevar por las cosas que le agradan, por las cosas que están disfrazadas. Muchas veces se practica, aún dentro del cristianismo, cosas que ve agradables, cosas que ve con cierta inocencia, pero que en el fondo, hermanos, está la maldad. Por eso dice, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno. Aquí la misma palabra nos está diciendo, todo lo bonito, todo lo que el hombre puede apercibir como agradable, tiene una mentira. Y estamos hablando del Halloween. Al Halloween, hermanos, nos los han hecho presentar, o al Día de Muertos, o la Noche de Brujas, como una cosa divertida, como una cosa inofensiva. Y de ahí viene que inclusive dentro del seno del hogar, los padres de familia permitan que sus hijos se disfracen, permitan que su casa sea adornada, que pongan calabazas, que pongan calaveras o cualquier manifestación de maldad, y ellos lo ven como inocencia. Sin en cambio, hermanos, tenemos que conocer el trasfondo espiritual de lo que todas esas señales, ya sea el disfraz, los adornos, significan. ¿Sabía usted que si adorna su casa, que si pone una calavera, que si se disfraza usted o disfraza a sus hijos en ese día, está usted invitando a las fuerzas del mal para que entren a su hogar? Usted no las ve, usted no las percibe,
pero usted la está invitando para que tomen posesión de su casa. Por eso, hermanos, la Escritura nos está diciendo que todas esas tradiciones, costumbres, engaños que el adversario usa, como en el día del Halloween, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, con nuestra susceptibilidad para aceptar y dar por inocencia una maldad que se está proclamando a través de celebrar esa festividad, a través de adornar nuestra casa o a través de disfrazarnos o disfrazar a nuestros hijos. Y hay muchos motivos, hermanos, que en ese día se celebran, pero que todos traen un trasfondo espiritual negativo, como el salir a pedir dulces, como el participar en ceremonias en diferentes lugares. Todo eso, hermanos, está lleno de maldad. Y ese día en especial es donde se hace una invocación a los muertos. Porque el Halloween, hermanos, en síntesis representa la adoración, el culto, la invocación a los muertos. Sigamos leyendo la Escritura. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 15 y el versículo número 2, nuestro Señor Jesucristo también manifiesta a sus discípulos el cuidado que deben de tener por no practicar o acostumbrarse a las tradiciones de los hombres. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y luego le reprochan, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esta pregunta, hermanos, era para tratar de acusar a nuestro Señor que Él permitía que sus discípulos quebrantaran con sus leyes farisíacas. El lavamiento de las manos era un ritual que ellos hacían, hermanos, pero que le daban mucha importancia. O sea, no era tanto lavarse las manos para comer pan por higiene, sino que ellos le daban en su enseñanza un significado, que ellos no podían comer alimento sin lavarse las manos, pero más que nada era un ritual. Entonces nuestro Señor Jesucristo, tomando en cuenta eso, les contesta, aquí en el versículo número 3, San Mateo 15, versículo 3, Él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Tomando en consideración lo que significaba el lavamiento de las manos, el Señor Jesucristo le está diciendo: tú estás haciendo a un lado la ley de Dios y estás dándole más importancia al mandamiento del hombre. Porque ellos veían como una falta a Dios que no se lavaran las manos. Pero no le estaban faltando a Dios, le estaban faltando a sus leyes impuestas por los hombres. Y las leyes impuestas por los hombres, hermanos, no tienen la verdad absoluta. Pero la ley impuesta por Dios, hermanos, no se cuestiona. Amén. Y ellos hacían a un lado la ley de Dios y ponían su tradición como el ejemplo que ellos mismos están dando del lavamiento de las manos, que era un ritual para ellos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les está diciendo que ellos no cumplían con la ley de Jehová porque se preocupaban por cumplir con otra ley. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, hermanos,
cuando nos acostumbramos a hacer alguna tradición o a practicar alguna tradición y le damos mucha importancia a la tradición y nos olvidamos de Dios. Y aquí volvemos a enfatizar, cuando usted de alguna manera está permitiendo o está celebrando cualquier manifestación del Halloween o del Día de Muertos en su hogar, usted se está haciendo partícipe de ofender a Dios. Porque muchas veces, hermanos, el padre de familia o los padres de familia consienten de que los hijos vayan a celebrar el Día de Muertos o el día de Halloween, porque es una fiesta inocente, donde hay adornos bonitos, donde hay luces, donde hay música, donde se van a divertir, y usted dice que sanamente. Sin en cambio, hermanos, están celebrando el día que Dios aborrece, porque están idolatrando, están adorando a la maldad. Por eso es importante, hermanos, tomar estas palabras y hacerlas nuestras, porque el Señor nos habla a cada uno, y hacer caso de lo que la Escritura dice. Aquí en el versículo en San Mateo 15, versículo 7 y el versículo 8 y 9, San Mateo 15, versículos 7, 8 y 9, el Señor los reprende de una manera enérgica, porque ya les había respondido a la acusación que estaban haciendo. Sin en cambio, hermanos, ellos estaban aferrados con sus tradiciones que habían impuesto los hombres. Y les menciona de esta manera, hipócritas. Un hipócrita, hermanos, es aquel que dice algo y no lo hace. Es aquel que aparenta algo siendo otra persona. Es una persona de doble ánimo, que en una parte se comporta de cierta manera y en otra parte de otra manera. Es un hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías. Y aquí nuestro Señor se respalda en la ley, porque conocía la ley, porque era el autor de la ley. Y menciona lo que Isaías había dicho muchos siglos antes. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando usted celebra este tipo de tradiciones, usted dice ser cristiano de boca, pero su corazón está muy lejos de Dios. Porque con esta misma boca y con este mismo corazón que usted dice que adora a Dios, está adorando también la maldad. Todo esto, hermanos, significa el Halloween. Por eso no lo debemos de permitir. Usted se puede preguntar, bueno, pero ¿qué hay de malo que vista o que se disfrace mis hijos de un animalito o de cualquier otra caracterización que puede ser agradable? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo, hermano, en cuanto se disfracen de algo agradable. Lo que tiene algo de malo es lo que simboliza. Cuando usted se disfraza de cualquier personaje en el día de Halloween, está usted adorando a Satanás, porque es el día de Satanás, el Halloween. Es el día de adoración de los muertos. Entonces, usted debe ser tolerante, pero sobre todo obedecer a Dios y no permitir este tipo de manifestaciones en su casa. Y no traiga usted justificantes. Es de que se ve bien, es de que me atrae la fiesta, es de que no hago nada malo, es que no ofendo a nadie. Está usted ofendiendo a Dios. Por eso la Escritura decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran.
es decir, en vano me reconocen, en vano dicen que son mis seguidores, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, todo el engaño que viene por lo que el hombre ha impuesto en sus enseñanzas, que después se hacen tradiciones y por lo tanto se acostumbra a hacer, trae un trasfondo de maldad cuando están alejados de Dios. Y la escritura es muy clara, nos dice que muchas veces nos dejamos llevar por ese tipo de ambientes que son malignos a la luz de la escritura, por pasar un momento o por pasar un tiempo para usted agradable. Pero todo eso, hermano, está condenado por la misma palabra de Dios. Aquí en Isaías capítulo 47 y el versículo número 10, la escritura dice, porque te confiaste en tu maldad. Y eso es lo que provoca. Cuando usted celebra o permite que sus hijos, que sus amados pongan una calaverita, pongan un personaje siniestro como adorno, o que ellos mismos se pinten, se disfracen, o que vayan a celebraciones con el motivo de esta fiesta, usted está confiado. Usted está confiado, pero por la maldad, no por la verdad. Por eso la escritura, hermanos, nos está mostrando la luz de la verdad, para que no participemos de las tinieblas y de las obras infructuosas del adversario. Y toma esta actitud diciendo, nadie me ve. Es decir, cuando usted se disfraza, no lo reconocen, porque usted está ocultando su personalidad y está usted dando el aspecto de otra personalidad. Ese es el disfraz, es lo que hace el disfraz. Oculta una verdad, hablando de una manera espiritual. El disfraz espiritualmente significa que usted está ocultando una mentira y la está reflejando como una verdad. Ese es el engaño de Satanás. Ese es el disfraz de Satanás. Por eso el Halloween es una tradición que engaña, porque los primeros engañados son los que lo practican. Nadie me ve. Tu sabiduría, o sea, el conocimiento que tú tienes y la misma ciencia te engañaron. ¿Se da cuenta? Entonces no podemos tomar ninguna justificante que sea una realidad para tapar una mentira. Y tu misma ciencia o conocimiento te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Ahí es cuando el hombre, hermanos, toma una decisión muy irrespetuosa delante de Dios, porque usted de alguna manera se opone a Dios. Y muchos lo dicen de esta manera, bueno, es mi vida. Yo hago de mi vida lo que quiero, porque es mi vida. Si me quiero disfrazar, me disfrazo. Si quiero participar de esta fiesta, participo, porque es mi vida. ¿Se da cuenta hasta dónde llega el engaño del adversario? A rebelarse en contra de Dios. Ahora, tenemos que irnos a la Biblia, porque la misma Biblia nos señala que todas estas abominaciones están condenadas por la misma palabra de Dios. Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, y el versículo número 9, la escritura dice, Deuteronomio 18, versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El Señor le está hablando a Moisés y le está diciendo, yo te rescaté de una tierra de esclavitud y te voy a llevar a una tierra de libertad en Cristo. Para el cristiano, ¿qué significa? Que el Señor nos rescató de una vida de esclavitud y pecado y que nos promete una nueva vida en Cristo.
Pero luego hace una recomendación: no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Es decir, obedece a Dios porque ya le había dado su ley. Obedece sus requerimientos. No te mezcles ni con las costumbres ni con las tradiciones de los pueblos paganos. Es decir, nosotros no nos debemos de mezclar ni permitir las tradiciones del mundo. Y tampoco tenemos que hacer las abominaciones que el mundo hace, ya sea por ignorancia o ya sea por tolerancia. Y luego nos da un listado y nos dice cuáles son las abominaciones delante de Dios. Y todas estas abominaciones, hermanos, es lo que celebran el Halloween. La Biblia no habla del Halloween como un día, o sea, como Halloween, pero sí habla de todas las prácticas y abominaciones que en ese día se hacen. Por lo tanto, el Señor nos está previniendo a no hacer ni practicar las abominaciones que el mundo ofrece. Aquí en el versículo 10, Deuteronomio 18:10, empieza el Señor a decir de lo que no debemos de participar. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego. En aquel entonces, hermanos, en su ignorancia o como adoración a los baales paganos, ellos hacían un holocausto, ponían un altar. El holocausto consistía en poner fuego y ellos consagraban a sus hijos delante de ese altar de fuego o holocausto y los consagraban a Satanás, a la maldad. Algunos hermanos hasta los sacrificaban. Pero lo que significa es consagrar a sus hijos en un altar de fuego a Satanás. Por eso dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es decir, consagrarlo a los Baales, a Moloch, a las fuerzas del mal. Ni quien practique, y aquí ya da una serie de prácticas que se celebran en el Halloween: adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero. El versículo número 11, Deuteronomio 18:11, sigue hablando la escritura y nos previene de lo que no debemos hacer, no solamente en el Halloween, en cualquier día. Pero para nosotros en el Halloween todas estas prácticas se llevan a cabo. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo número 12. La escritura nos dice por qué no tenemos que practicar este tipo de costumbres o de traducciones. Porque es abominación con Jehová. ¿Se da cuenta? Es decir, Jehová aborrece. La abominación es aborrecer, no soportar. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, cualquiera que celebra por tradición o por costumbre este tipo de prácticas que hoy en día se celebran en el día de Halloween o en el Día de los Muertos, como se conoce, o la Noche de Brujas, son abominación por Jehová. Y por lo tanto, si Dios ya nos los advirtió a través de su palabra, con una verdad que nos hace ver que estar del lado del adversario nos lleva a la perdición, entonces debemos de tomar conciencia y bajo ningún motivo, hermanos, debemos de celebrar este tipo de festividades o de tradiciones, por muy inocentes que nos parezcan, por muy agradables, por muy divertidas que nos parezcan, no se deben de tolerar ni se deben de aceptar, ni para usted ni para sus hijos. Por eso en esta oportunidad, hermanos, estamos tratando este tema: Halloween, una tradición engañosa. Amén.
Estamos llevando en este día como ministerio de oración, estamos llevando la familia, estamos llevando el matrimonio. Si por ignorancia la palabra, hermanos, tú has practicado cosas que son abominables para Dios, es momento, hermanos, de pedir perdón a Dios. Ignoraba, Señor, que esto ofende tu presencia y te ruego que me ayudes para que no esté yo practicando cosas que ofenden. Nuestros hijos, nuestros nietos, muchas veces, hermanos, en los jóvenes, esa atracción los seduce. Hablarles a ellos y decirles el por qué no se practique eso en la casa. El temor a Dios, hermanos, nos dará sabiduría como padres. Pidamos en este día, hermanos, como familia, que Dios bendiga tu matrimonio, que Dios bendiga a nuestros hijos y nietos. ¿Cuántas oraciones, hermanos, se llevan en la familia? ¿Cuántas lágrimas, cuánta tristeza en padres, en madres, diciendo, mis hijos me aborrecen, mis hijos están ligados a ataduras de maldad? Se hacen cosas por ignorancia de la palabra de Dios, pero hoy Dios nos está hablando, hermanos. No seamos indiferentes a la voz de Dios. Todo lo que se está mencionando en este momento, Dios lo está diciendo. Pidamos que Dios dé gracia. Al final de este mes, estadísticas hablan de que mucha gente desaparece. Y son ceremonias, ritos que invocan espíritus y sacrificios humanos. No juguemos, hermanos. Busquemos con temor y temblor la cobertura, el hogar, el matrimonio se consagre para Dios. Pidamos al Señor su gracia. Pidamos al Señor que perdone si hemos descuidado a nuestros hijos, a nuestros nietos, permitiéndoles que hagan lo que quieran. En este país, hermanos, se les menciona que a tal edad ellos tienen la libertad de hacer lo que quieran. Y la palabra de Dios no muestra eso. Somos padres y responsables de su crecimiento y del área espiritual. Dios nos va a tomar cuentas a cada uno de nosotros, a pedir cuentas. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dejado, la familia, el hogar. Se está llevando, hermanos, Halloween, tradición engañosa. Que Dios nos dé gracia, hermanos, que no lo tomemos, hermanos, como algo que mucha gente dice, pues si no es malo, es divertido. Pero lo que lleva el trasfondo espiritual de eso es que tú mismo invocas espíritus de maldad. Y Dios nos está hablando. Pidamos este día con oración, con súplicas, que Dios nos dé gracia para vencer cualquier debilidad espiritual. Que Dios nos siga hablando en este día a través de versículos, anótalos, llévalos en oración y pide que esa obediencia a su palabra esté en cada uno de nosotros. Continuemos con esta reflexión que el Señor nos está dando. Con temor y temblor recibimos su palabra. Amén, así es, hermanos. Estamos, hermanos, meditando por la Biblia acerca de las tradiciones. Las tradiciones, hermanos, son impuestas por los hombres. Las tradiciones se originaron en la mente del hombre, no en la mente de Dios. Como hemos visto por la Biblia, nuestro Señor reprendía las tradiciones. Amén. Pero debemos de reconocer que hay tradiciones, hermanos, que se pueden tolerar, así como ya hablamos de las abominaciones que por medio de las tradiciones que están llenas de maldad deben de ser reprendidas. Hay tradiciones, hermanos, que nosotros podemos aceptar
La tradición significa transmitir una enseñanza, una práctica o una experiencia. Y vamos a poner un ejemplo. Cada uno de nosotros, hermanos, nacimos tal vez en países diferentes. Y es tradición en nosotros, en nuestro país, que nos vistamos o que manifestemos un tipo de arte característico de donde somos. Y esas tradiciones, hermanos, nosotros las vivimos. Si esas tradiciones no se oponen a la palabra de Dios, las podemos aceptar. Por eso muchos dicen, hermanos, yo soy de tal o cual lugar, de tal o cual país, de tal o cual región, y ellos están satisfechos, porque las tradiciones que les enseñaron que no se oponen a Dios son tolerables. Amén. Pero lo que ahora estamos viendo por la Biblia son las tradiciones, hermanos, que traen un simbolismo espiritual que está en contra de Dios y en contra de su palabra. Y ahí es donde vamos a insistir. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4 y el versículo número 14, la Escritura nos dice, nos previene, nos advierte y nos exhorta. No entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Notemos cómo la Escritura dice, no entres por la vereda. La vereda está hablando en singular. Hay una sola vereda. Pero después menciona a los impíos. Y los impíos son muchos. Y ahí está el engaño de Satanás, que nos hace ver que los caminos que impone Satanás son verdaderos y que nos convienen. Pero la misma Escritura dice que no entremos por la vereda de los impíos, es decir, por las seducciones, por los engaños, por las mentiras. O en este caso, que estamos hablando del Halloween, no practiques ningún tipo de celebración en el día de Halloween. Pero sin en cambio la Escritura dice que hay muchos impíos que sí lo hacen. Y luego vuelve a señalar y a ratificar, ni vayas por el camino de los malos. O sea que los impíos, hermanos, son los que no creen en Cristo, son los que no han confesado a Jesús como su Señor y Salvador, son los impíos, los que lo han rechazado. Pero luego dice, no vais por el camino de los malos. ¿Y a quién representan los malos? Los malos pueden ser, hermanos, los mismos cristianos que no obedecen. Una cosa es tener ignorancia en la palabra y practicar ese tipo de tradiciones, y otra cosa es saber la palabra, conocer la palabra y practicar esa misma tradición. O sea que el Señor condena tanto a los ignorantes como a los que tienen la verdad o a los que conocen la verdad. Por eso la misma Escritura, hermano, nos hace reflexionar. Así que nuestra espiritualidad, hermanos, siempre nos debe de estar fortaleciendo. Siempre debemos de tener cuidado y de hacer caso a lo que la misma palabra de Dios nos está diciendo. O estoy con Cristo o no estoy con Él. O lo obedezco o no lo obedezco. O pido por su gracia la salvación que me ha perdido o yo mismo la pierdo. Todo eso, hermanos, trae un trasfondo donde nos hace mover en nuestro corazón, porque muchas veces caemos en errores. Pero a la luz de la Escritura, hermanos, si bien es cierto que podemos caer por alguna equivocación,
En el temor a Dios, hermanos, en ese momento me tengo que arrepentir, tengo que confesar mi falta, tengo que reconocer y ponerme a cuentas con Dios. Amén. Por eso no debemos de tolerar el celebrar esa tradición pagana, el Halloween. Aquí en el versículo, en 1 Corintios capítulo 10, y el versículo número 23, la Escritura dice, todo me es lícito. Aquí está hablando el apóstol Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La palabra dice, todo me es lícito, es decir, todo aquello que no vaya en contra de la voluntad de Dios me es lícito. Por eso dábamos el comentario que hay tradiciones que no están en contra de la palabra de Dios y entonces es lícito en mi vida. Pero sigue diciendo la Escritura, todo es lícito, o sea, lo vuelve a confirmar, pero después dice, pero no todo edifica. Es decir, no todo es para mi provecho, no todo conviene. El cristiano, hermanos, por el mismo conocimiento que le ha sido revelado a través de la Escritura, debe de dar testimonio de su comportamiento Amén. en todo lugar, primeramente en su casa y fuera de su casa. Y por motivos de conciencia, en ocasiones debemos de abstenernos de practicar algo que puede confundir a nuestros hijos o a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque podemos ser piedra de tropiezo. Si yo les digo a mis hijos, no participes, no te disfraces, no pongas un adorno, y yo lo hago, entonces voy a ser cuestionado. Así como los fariseos y los escribas cuestionaban a Cristo que por qué no seguían la tradición de los hombres, es lo mismo en nuestra vida. Caemos en falsedades rabínicas porque hacemos o decimos y no hacemos. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado para no ser piedras de tropiezo para los demás. 1 Corintios capítulo 8 y el versículo número 9, la Escritura dice, 1 Corintios 8, 9, mas mirad que esta vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Mas mirad que esta vuestra libertad, es decir, el conocimiento que Dios nos ha dado, nosotros en el temor a Dios lo podemos manifestar con la libertad que Dios nos ha dado. Es decir, yo debo de escoger, hermanos, obedecer a Dios, pero tengo la libertad para no obedecerlo. Pero por eso nos está diciendo, esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Para quién? Para los que no conocen de las cosas de Dios o para los que han sido amonestados por celebrar algo que está en contra de Dios. Entonces yo debo de actuar con los principios de fe. Yo debo de actuar con el temor a Dios. Yo debo de actuar conforme aún escrito está, porque la misma palabra de Dios me ha prevenido que no debo de celebrar cosas que representan adoración e idolatría a la maldad. Aquí en el versículo número 10 de 1 Corintios 8, la Escritura sigue diciendo, porque si te ve alguno a ti que tienes conocimiento, 1 Corintios 8:10, porque si te ve alguno a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será incitada a comer de lo santificado a los ídolos.
Estamos leyendo 1 Corintios 8:10. La Escritura nos está diciendo, hermanos, que Pablo está ilustrando una tradición de los corintios. Ellos hacían un banquete o un convivio en los predios del templo y eso se llamaba ídolos. Por eso la Escritura dice, cuando en el versículo número 10, 1 Corintios 8:10, porque si te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, vuelvo a repetir, algunos celebraban en el atrio del templo, ellos le llamaban el atrio de los ídolos, para celebrar alguna situación que habían tenido a su favor, reunían a sus familiares y a sus amigos y hacían un convivio, hacían un banquete. Pero el que tenía conocimiento de Dios iba, pero no participaba, sino que daba testimonio con su comportamiento y conducta la fe que él tenía. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque muchos de nuestros familiares, hermanos, celebran este tipo de tradiciones. Y nosotros, por estar con nuestros familiares, no desecharlos, sino dar testimonio, tal vez los podamos acompañar, pero lo importante está en que aún y cuando estemos en medio de los ídolos y de la celebración de estas fiestas, no participemos de ellas, sino que estamos ahí como testimonio. ¿Para qué? Para alcanzar a los que están inmersos en este tipo de celebraciones paganas y hacerles ver por la Escritura que todo eso es una abominación para Dios. O sea, meditemos, hermanos, lo que estamos leyendo y no lo tomemos como pretexto o como justificación para participar de algo que Dios reprende. Si bien voy por estar con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, que no tienen la verdad que yo tengo, es momento para ministrarles y para hacerles ver que todo eso es abominación para Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, y el versículo número 11, la Escritura, hermanos, todavía nos enfatiza más profundamente y lo tomamos nosotros como una exhortación, pero más que exhortación, como una orden. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Ahí está, hermanos. Si tenemos el conocimiento de la verdad, no hay ningún pretexto para participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Y esto no se opone al comentario que hacíamos de que por amor a mis padres, a mis hermanos, que deseo que conozcan la verdad, es momento para ministrarles. Pero no debo de participar, ni disfrazarme, ni, ni participar de lo que están haciendo, sino más bien reprenderlas. Los cristianos, hermanos, por lo que la Escritura dice, no deben de participar de las obras infructuosas del pecado, ni siquiera tolerarlas, ni simpatizar con ellas, sino más bien antes reprenderlas. No es suficiente no participar, sino que las tenemos que reprender. Por eso nosotros no debemos de ser observadores, no debemos de ser pasivos, debemos de ser activos. Y el versículo 13 de Efesios 5, la Escritura sigue diciendo, todas, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es la que manifiesta todo. Así que hermanos, hemos visto por la palabra de Dios cómo el Señor reprende estas tradiciones donde hay algo oculto de maldad
atrás de ellas. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Halloween, tradición engañosa. Vamos a consagrar la familia, el hogar. Dios nos habló. Seamos sensibles a su voz. Padre amado, te doy gracias. Con temor y temblor buscamos, Señor mío, tu perdón, tu misericordia, tu gracia. Rogamos ante todo, Hijo de Dios, que des gracia, Padre, en el área espiritual y podamos vencer toda debilidad espiritual. Ayúdanos, Señor, como padres, como abuelos, a ser testimonio. Cubre a nuestros hijos y nietos y guarda los hogares y las familias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor. Que Dios bendiga a la familia y que Cristo edifique cada día tu hogar. Bendiciones. Amén.